Listo, ahí estamos grabando. Entonces, nuevamente, buenos días, chicos. Lo que vamos a hacer hoy, pues, es a ver un método que aparece también acá dentro de las ecuaciones diferenciales. En específico, vamos a ver un método numérico que aparece, pues, justamente es un método sencillo que, eh, bueno, dentro de los métodos numéricos que existen para dar solución a algunas ecuaciones diferenciales, aparece este método de Euler, que es un método, por lo general, se podría decir tal vez informal, o sea, porque nosotros a través del principio de las rectas tangentes, lo que hacemos dentro de la matemática es, a través de una ecuación, ¿no es cierto?, general, ir aproximándonos a un valor al que nosotros quisiéramos llegar, ¿ya? Entonces, justamente vamos a ver cómo es este proceso de utilizar el método de Euler. También vamos a ver sus advertencias en este punto de utilizar este método de Euler, que como les advierto un poco, este método no suele, dado que es, o sea, como lo vamos a ver, es un poco, como diríamos comúnmente, utilizar el tanteo, ¿no? Ir, por ejemplo, probando con valores para aproximarnos lo más que se pueda en cuanto a decimales a un valor Y, ¿sí? A una respuesta de la ecuación, ¿ok? Entonces, como les comento, les adelanto, pues este método de Euler no suele ser muy utilizado en métodos formales, o sea, de resolución de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, es importante conocerlo, dado que el método de Euler, pues, puede ofrecer, ¿no es cierto?, a ecuaciones un poco complejas, aproximarnos, pues, a un valor puntual de la Y. ¿Ok? Entonces, justamente, eh, lo que vamos a ver nosotros acá, bueno, un poco de matemática, no quiero por ahora meterme mucho en esto, lo que me interesa de esta slide es esta ecuación que aparece aquí en pantalla, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, justamente voy a utilizar esta ecuación. A ver, espérenme un minuto para traer mi mouse. Ya. Entonces, si ustedes ven, ya, si ustedes ven esta ecuación que se presenta en pantalla, es justamente la ecuación que a través de las matemáticas, ¿no es cierto?, de la intuición y el principio de las rectas tangentes se llega. Bueno, yo lo que voy a hacer acá es simplemente mostrárselas acá ya, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma desarrollada. Entonces, esta es la ecuación que se utiliza comúnmente para abordar este método de Euler, ¿no es cierto?, un método numérico, para aproximarnos a algunos valores puntuales, ¿no es cierto?, justamente de la Y. Entonces, a ver. Entonces, precisamente aquí vamos a tener un primer ejercicio, ya, cómo resolver o cómo aproximarnos a un valor, porque acá en realidad no estamos resolviendo la ecuación. Estamos simplemente, como ustedes verán, vamos a ir dando valores a las X con momentos iniciales, dado que me olvidaba comentarles que esta era una ecuación recursiva, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Bueno, aunque yo la voy a plantear acá también en el pizarrón y la voy a explicar un poquito más a fondo a esta ecuación, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, lo que les comento es que en esta sección, en este tópico del curso de un método numérico que aparece también en el libro, se desarrollará únicamente este método más sencillo de todos los métodos numéricos, ¿sí? Hay otros métodos numéricos que se aproximan o sea, con más exactitud a los valores que nosotros quisiéramos dar, o sea, llegar en términos de nuestra variable dependiente, pero como es el método más sencillo, aparece acá en esta en esta sección del curso, ¿ok? Entonces, vamos a verlo un poquito acá. Entonces, lo que yo voy a hacer luego es justamente este ejercicio que está planteado acá.
¿ya? Irlo resolviendo acá de una manera más detallada, ¿sí? Porque como ustedes sabrán, el libro es un poquito más denso, ¿no es cierto? Salta pasos y a veces asume cosas que nosotros ya sabemos supuestamente, pero haciéndolo detalladamente, ¿no es cierto? Nos va a ayudar un poco mejor a entender estos, cómo aproximarnos o cómo, ¿no es cierto?, sobrellevar el proceso para resolver los ejercicios de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir esto y les voy a encender esta pantallita. Ya, me comentan, chicos, si es que se logra ver ahí mi pantallita, mi pizarrón. Ya, mi internet estaba un poquito malo en mi casa, me tocó venirme un poco por acá, casa de mi hermano. Ok, entonces yo creo que más o menos, ¿no es cierto? Sí se puede apreciar, ¿no? La pizarra. ¿Me confirman, por favor, chicos? Si es que se ve ahí, ¿sí? Ya. Entonces, justamente vamos a ir a desarrollando y viendo la intuición de estas ecuaciones de acá para que no se nos haga muy complejo. Entonces, lo que voy a hacer es poner, ¿no es cierto? Escribir método de Euler. Este es un método, como les comento, un método numérico para aproximarnos a unos valores. Se ve un poco oscuro. A ver qué puedo hacer acá. Déjenme ver si se abre. Estoy en la cortina acá. No sé si ahí tal vez se aclaró un poco. Había una ventanita acá que da un poquito de luz, pero como les comento, chicos, en mi internet creo, no sé, algo le pasa y está muy intermitente. Entonces me tocó venirme un rato para acá. Ya, entonces ahí se ve, chicos, método de Euler, lo que escribí acá. Sí, como ver. Ya, bueno, ahí en todo caso me van avisando para escribir un poquito más acentuado el marcador si es que es necesario. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros podemos definir esta ecuación recursiva que les mostré en pantalla. ¿No es cierto? Ecuación recursiva. Ya, entonces, no sé si es que tal vez ustedes ya vieron este tema de las ecuaciones recursivas. O sea, una ecuación recursiva es una ecuación que se retroalimenta por sí sola, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando ustedes vayan a datos de panel y pongan rezagos en las variables, van a ver que son ecuaciones recursivas. Por ejemplo, esta ecuación se plantea de esta manera. Lo voy a escribir acá. yn más 1 es igual a yn más h que multiplica a una función de x, n y n. ¿Ya? Esta es una h. ¿Se ve ahí, chicos, esta primera ecuación que escribo acá? Ya, esta va a ser una ecuación 3 para numerarla. ¿Ok? Para acordarnos cuando yo haga referencia al número de la ecuación. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta ecuación recursiva de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué se llaman ecuaciones recursivas? O sea, porque si ustedes ven a esta ecuación y, ¿no es cierto? Hay un término que lo retroalimenta, que sería este término de aquí. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hago que n, ¿no es cierto? N valga 0, en este caso, ¿no es cierto? Si n vale 0, y1, tendría y, ¿no es cierto? Sub 1, y
Esto comúnmente se suele utilizar como les digo, en series de tiempo, digamos, en el año 0, ¿no es cierto? Cuando n0 sería, ¿no es cierto? Me va a dar acá, si hago n0, voy a tener y1, ¿no es cierto? Y acá voy a tener y en el tiempo 0, ¿sí? ¿No es cierto? 0 más h, ¿no es cierto? X 0, y 0, ¿ok? Si en cambio n, en este caso, en cambio se transforma en 1, conservando la misma ecuación. ¿Cuánto me quedaría, no es cierto? Y2. Y2 es igual, ¿no es cierto?, a Y1 más H, ¿no es cierto?, función de X1, Y1. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Yo puedo ir haciendo a este N, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, y esto, ¿no es cierto?, siempre voy a encontrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es N4, ¿no es cierto? Entonces quedaría 4 más 1, 5, y acá me quedaría un grado menor, 4. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Cuando este Y que retroalimenta la ecuación, ¿no es cierto?, es 0, en cambio este es 1. Cuando este es 1, este es 2. ¿Sí? Entonces, eso es una ecuación recursiva, una ecuación que retroalimenta, ¿no es cierto?, a este. ¿Ya? ¿Se entiende esto, chicos? ¿A qué me refiero cuando digo una ecuación recursiva? ¿Sí? ¿Está claro, chicos, esto entonces para continuar? Ya, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver esta ecuación, que es una ecuación recursiva porque está retroalimentada, y cada vez que yo le doy un valor a n, ¿no es cierto?, esto me queda porque está sumado 1. ¿Ya? Me va a quedar. Entonces, eso es el primer paso que quiero que se entienda. ¿Ya? Entonces, vamos a tener ese primer paso. Entonces, nosotros vamos a tener también algo clave acá en esta ecuación, que es que xn, ¿no es cierto?, es igual a x, ¿no es cierto?, en el momento 0 más h. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación después me va a servir también bastante para hacer las aproximaciones de los valores de x, ¿no es cierto?, valores de x hacia valores de y. ¿Ya? Entonces, esta ecuación de acá va a ser bastante útil. De hecho, la puedo escribir por requisito para que no se me borre. ¿Ya? Yo puedo escribir la requisito, voy a poner xn es igual a ver, a x, ¿no es cierto?, 0 más h. ¿No es cierto? Más h. Voy a encerrar requisito para que se acuerden de esta ecuacióncita. ¿Ya? Entonces, recuerden que n, ¿no es cierto?, puede tomar valores desde 0, 1, 2, 3, 4, los momentos, ¿no es cierto?, que yo necesite. ¿Ya? Entonces, esta ecuación 3 la voy a borrar por ahora, ¿no es cierto? Pero este proceso, ¿no es cierto?, recursivo que les mostré aquí se llama el método de Euler. Siempre que vean método de Euler van a tener esta ecuación de acá que, ¿no es cierto?, se demuestra y se deriva pues de un proceso matemático un poco más complicado. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo aproximarnos a valores, ¿no es cierto?, con este método de Euler específicamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ponernos un primer ejercicio. Ejercicio 1 nos dice resolver. ¿Ya? Resolver. O sea, vamos a tener un problema con valores iniciales. ¿Ya? Un problema con valores iniciales, por ejemplo,
nos dice que y', esta es una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Porque esta es una derivada. Y' es igual a 0.1 raíz de y más 0.4 x al cuadrado. ¿Ya? ¿Se ven, chicos, ahí? Por favor, si es que de repente hay algún inconveniente o algo, me avisan, ¿ya? Hasta ahí, ¿no es cierto? Se ve esto que estoy acá, ¿no es cierto? Escribiendo. ¿Sí? Profe, de mi parte sí puedo ver. Ya, sí, bueno, está un poquito oscuro, pero tal vez, no, aunque no creo que es el brillo de mi computadora. Déjame ver, le aumento esto para yo poder también ver mejor, porque tengo anclada mi pantalla. Ya, listo. Entonces, subiéndole un poquito el brillo a la computadora, veo que esto que anclé aquí, para ver si es que también ustedes ven, se ve un poquito más claro. Ya, entonces, ¿no es cierto? Acá nos dice, nos da este problema y nos da valores iniciales, ¿ya? Un problema con valores iniciales en donde el valor inicial va a ser y2, ¿no es cierto? Es igual a 4. Entonces, nosotros de este, o sea, aquí no voy a poner punto y coma, porque este ejercicio, ¿recuerdan ustedes cuando hicimos el método de reducción de variables, cuando hacíamos el método de sustitución? Teníamos ahí un problema con valores iniciales, que me decía que y2 igual a 4. Entonces, de este valor inicial, yo podría sacar, ¿no es cierto?, hacer un montón de inferencias. Por ejemplo, acá, de este problema de este valor inicial que tengo acá, puedo, ¿no es cierto?, deducir que x es igual a 2, ¿no es cierto? Porque acá este sería y de x, ¿no es cierto?, igual a 4. Entonces, si aquí es y de x, ¿no es cierto?, x es 2, y y, ¿no es cierto?, acá tengo el 4. Entonces, y es igual a 4. ¿Ya? Sí se entiende, ¿no es cierto?, este punto de acá. ¿Ya? Todo este es el problema, ¿no es cierto? El problema, la ecuación diferencial es esta, y nos da un valor inicial en donde y es 2 igual a 4. ¿Ya? Entonces, lo que nos dice es, utilice el método de Euler para obtener una aproximación de y, ¿no es cierto? Lo que nos pide es aproximación de y. Aproximación de y 2,5, es decir, que x sea 2,5. Acá obviamente no voy a saber cuál es la respuesta de y. Tengo que irme justamente, como les digo, tanteando valores hasta llegar a 2,5 para saber qué valor es y. Justamente es lo que vamos a hacer enseguida, ¿ya? Entonces, una aproximación de y 2,5, utilizando, acá nos va a dar ¿no es cierto? Recuerden que necesito h yo dentro de estos datos. Entonces, lo que me pide el ejercicio es que utilice h igual a 0.1 y luego h igual a 0.05. Ustedes se dan cuenta, primero me dice que me aproxime a este valor 2.5, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que h valga 0.1 y luego que lo haga más pequeño a este h. ¿Sí? Es la mitad de esto, ¿no es cierto? Esto es 0.10, esto es 0.05. Y vamos a ver con qué h vamos a tener una aproximación más, más certera de llegar, ¿no es cierto?, de que cuando y es, de que x es 2.5, ¿cuánto vale y? ¿Ya? No sé si más o menos vamos entendiendo el tema. ¿Ya? O sea, primeramente, ¿no es cierto?, todo este es el ejercicio que me da. Hasta este valor no me dio allá, entonces lo anoté aquí. ¿Ya? Todo ese es el ejercicio que me da, y me da, ¿no es cierto?, lo que me pide es que aproxímese, ¿no es cierto?, a y 2.5
y utilice H0.1 y luego H.0.05. Esos son los datos del ejercicio. ¿Ya? Entonces, sí, está más o menos, ¿no? Igual vamos a ir resolviendo el ejercicio y vamos a darnos cuenta de cómo, de cuáles son las intuiciones del método de Euler. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Que me voy a querer llegar a 2, Y, ¿no es cierto? 2.5, H0.1 y luego hacer H0.05, es decir, un intervalo de H más, súper más corto, ¿ya? Entonces, listo, voy a borrar esto, voy a tenerlo en mente, ¿no es cierto? Espero que ustedes también vayan anotando y hayan anotado esto, este enunciado. Igual en el libro o en el slide también está planteado el enunciado, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto primero y también voy a borrar el encabezado porque no me da acá, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a utilizar la ecuación, ¿no es cierto?, que les dije yo al principio, la ecuación 3, que era la ecuación de Euler. Entonces, imaginen, ¿no es cierto?, que yo tenía esta ecuación que era Y, a ver, un marcador negro mejor, ¿no es cierto?, que era Y n más 1, esto es igual, ¿no es cierto?, a Y n más H, F, ¿no es cierto?, XN y N. ¿Ya? Entonces, recuerden que el enunciado del problema me decía, la ecuación que me dio para resolver era Y' igual, ¿no es cierto?, a 0.1 raíz de Y más 0.4 X al cuadrado, ¿cierto? Esto era lo que me dio acá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo meter esto dentro de esta ecuación? Lo que me dice es, el método de Euler es que a esta ecuación, ¿no es cierto?, diferencial, la transforme en esta parte de acá, ¿sí? Que asuma que es todo esto de aquí, como esta función, ¿no es cierto?, está en términos de X y Y, esto está en términos de X y Y, entonces yo todo esto puedo hacerlo valer esto. Es decir, que F, ¿no es cierto?, xn, yn va a ser igual, ¿no es cierto?, a 0.1 raíz de Y más 0.4 X al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si ustedes están viendo como esta es una función, ¿no es cierto?, que está en términos de X y Y, esta también es una función que está en términos de X y Y, entonces yo puedo hacer valer que fxny sea igual al lado derecho de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, si defino de esa manera esto, ¿no? Entonces la ecuación diferencial, o sea, esta ecuación podría quedar de la forma, a ver, puedo creo que hacerlo aquí cito mismo. Entonces, ¿no es cierto? Esto me quedaría Y n más 1, que es igual, ¿no es cierto?, a yn más h, que multiplica, ¿no es cierto?, ahora f de xn es todo esto. Entonces me quedaría 0.1 raíz de y más 0.4 x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, esto es exactamente esto, pero, ¿no es cierto?, le aumenté, hice este reemplazo dentro de la ecuación. Ya, a ver, en cambio, a ver, esto como era, ¿no es cierto?, en términos de xn, aquí también debería ir un n y acá un n. ¿Ya? Ya, si ustedes se dan cuenta, simplemente, ¿no es cierto?, yn es yn,
yn más 1, perdón, es yn más 1, yn es yn, h es h, lo único que hice es esto reemplazarlo, ¿no es cierto? Porque yo dije que esta función de acá que me dio está en función de x y y, entonces yo podría hacer valer esto, y cuando lo meto a la ecuación, pues esto va indexado en n, ¿ya? Como les comento. ¿Sí? ¿Hasta ahí más o menos se entiende este procedimiento? ¿Sí queda claro o lo volvemos a repetir? Si me comentan, chicos, a ver, ¿está claro hasta ahí para seguir avanzando o lo volvemos a repetir? ¿Está claro? ¿Ya? Ya, listo. Entonces lo único que hemos hecho es, ¿no es cierto?, meter esto acá para definir esta ecuación primera. Entonces, bueno, voy a borrar esto para continuar. Ya tengo esta ecuación, es la que me interesa ahorita. Ok, entonces, ¿no es cierto que de esta ecuación, entonces yo puedo definir, bueno, puedo tomar algunos datos que me dio el ejercicio, ¿no es cierto? Me decía que resuelva, o sea, que me aproxime a los valores de y, ¿no es cierto? Hasta y 2.5, tomando en cuenta, por ejemplo, que h, primero me decía que h sea 0.10, ¿ya? Igual h 0.10, es los datos que me dio el ejercicio, ¿no es cierto? De los valores iniciales anteriores, recuerdan que me decía y, ¿no es cierto? El valor inicial era igual a 4, y yo de aquí deducía que x era igual a 2, ¿no es cierto? Y y era igual a 4, ¿sí? Entonces yo puedo deducir de esto que x sub 0, digamos x, ¿no es cierto? Como esto es el valor inicial, x en el momento 0 va a valer 2, y en el momento 0, ¿no es cierto?, va a valer 4, y n, ¿no es cierto?, va a ser 0 porque es el momento inicial. Este es el valor inicial con el que empieza la ecuación, ¿ya? Entonces, en este tipo de ecuaciones, a mí siempre van a tener que darme un valor inicial para poder, ¿no es cierto?, comenzar a hacer las aproximaciones, ¿ya? Entonces, dicho esto, ¿no es cierto?, yo lo que puedo hacer acá es, tengo ya, ¿no es cierto?, algunas acá incógnitas que puedo ir metiendo dentro de esta ecuación. ¿Ok? Entonces, básicamente, ustedes se dan cuenta, yo lo que puedo hacer es ir reemplazando, ¿no es cierto?, en esta ecuación de acá. Entonces yo, si digo que n es 0, ¿no es cierto?, porque esto es el momento inicial donde saqué estos dos valores, 2 y 4, yo voy a decir, ¿no es cierto?, que voy a tener, si la hago a la n 0, voy a tener y en el momento 1, ¿no? Entonces y1 va a ser igual, ¿no es cierto?, a y0 más h es 0.10, ¿no es cierto?, que multiplica a 0.1 raíz, ¿no es cierto?, n, ¿no es cierto?, como n es 0, es y0 sería aquí, ¿no? Entonces y0 yo sé que es 4, ¿no es cierto?, más 0.4, xn, ¿no es cierto?, es 2, y como n es 0, entonces es x0, ¿no es cierto? Esto entonces quedaría 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió este paso, chicos? Simplemente estoy, ¿no es cierto? Este dato de acá me lo da el ejercicio. Me dijo que primero me aproxime, ¿no es cierto?, haciendo que h sea 0.10. Estos dos datos los saqué, ¿no es cierto?, del valor inicial que me dio el ejercicio. Y este n, como es el momento inicial, empieza en 0, ¿no? Después tengo que ir haciendo, como es un proceso recursivo, haciendo n1 y toda la cuestión. ¿Ok? Entonces, si yo resuelvo, ¿no es cierto?, todo este valor de acá, voy a tener que y1, a ver, aquí tengo y0 también, ¿no es cierto?, puedo reemplazarlo. Y0 es 4.
¿Sí? Entonces, si ustedes toman la calculadora y tienen aquí ya todos, ¿no es cierto?, números para aproximarse a este primer valor de Y1, ¿sí? Y en el momento 1. ¿Ya? Entonces, si me ayudan, por favor, ¿cuánto sale esto? Si sacan en la calculadora, 4 más 0.10 que multiplica todo esto a 0.1 raíz de 4 más 0.4 que multiplica a 2 elevado al cuadrado. 4.18, economista. Ya, genial. Trabajemos con dos dígitos justamente. Entonces, Y1 es 4,18, ¿no? Ok. 4.18. Entonces, bueno, esto lo voy a borrar, ¿no es cierto? Esta ecuación quedó clara. Esto simplemente lo que hice el reemplazo. ¿Ya? O lo voy a anotar aquí para que no me quite espacio. Entonces, yo tengo que Y1 va a ser igual a 4.18, ¿cierto? Para ahorrarme un poquito de espacio. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que al resolver todo esto me quedaba Y1 4.18, ¿no? Entonces, ahora voy a sacar nuevamente otros datos, ¿sí? ¿No? Recuerden que es un proceso recursivo, ¿no es cierto? En este caso, voy a seguir trabajando. Recuerden que yo tengo que llegar hasta X, ¿no es cierto? 2.5. Estoy recién en X, ¿no es cierto? En el momento inicial 2. Pero como mi H, ¿no es cierto? Aquí yo voy a utilizar esta ecuación para ir, ¿no es cierto? Aumentando la X hasta llegar a 2.5, que era lo que me pedía el ejercicio. ¿Ya? Entonces, voy a sacar nuevamente los datos. Mi H, ¿no es cierto? Va a seguir siendo 0.10. Entonces, H va a seguir siendo 0.10, ¿no es cierto? Ahora tengo que X, ¿no es cierto? Ahora, como ya trabajé con el valor n igual a 0, tengo que ahora comenzar con el valor n igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo pongo esta ecuación acá, lo que voy a querer encontrar, ¿no es cierto? Aquí encontré x0, entonces lo que yo quiero encontrar ahora es x1 igual, ¿no es cierto? Utilizo esta ecuación. Ahora, ¿no es cierto? Estoy en el momento 1, ¿no es cierto? Entonces, n se reemplaza por 1. Voy a tener x0, ¿no es cierto? Que era, bueno, voy a anotarla toda la ecuación y luego voy reemplazando. x0 más h, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, en cambio, yo ya tengo y1. Ya tuve y0, ¿no es cierto? Ahora ya tuve y1, que es 4.18. Entonces, y1 es igual a 4.18. Y mi n, ¿no es cierto? Va a ser igual en este caso 1. ¿Ya? Entonces, si yo, ¿no es cierto? Tomo esto, ahorita voy a estar en x. X0 era 2 más H0.1, ¿no es cierto? Entonces, mi X1 en este caso va a ser igual a 2.10, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo siempre tengo que ir sumando el H, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos pasos me voy a demorar para, ya tendría que ir, ¿no es cierto?, de 10 en 10. De 2, ¿no es cierto? De 2 salté a 2.10, más 2.20, 2.30, a ver, sería 2, 2.10, punto 20, punto 30, punto 40. Casi, a ver, serían aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que sacar 6, ¿no? Ir incrementando X, ¿no es cierto? De 10 en 10 hasta llegar a 2.5. Bueno, vamos a hacerlo para que ustedes no se confundan. Pero en este caso, ¿no es cierto? Estoy en N1. Recuerden que esta es una ecuación recursiva. Entonces, si yo utilizo la ecuación, ¿no es cierto?, anterior, me quedaría ahora ya en el momento 2, ¿no es cierto? Porque esto era N más 1. ¿Sí? Entonces, si N es 1, ¿no es cierto? 1 más 1 me va a dar y en el momento 2. Entonces, esto va a ser igual. Aquí simplemente reemplazo los datos, ¿no? Recuerden que en la ecuación tenía, ¿no es cierto?, Y1. Ahorita esto es como es una ecuación recursiva, ¿no es cierto? Se retroalimenta por Y en el momento anterior. Si esto es 2, aquí va Y1. Entonces va a 4.18, ¿no es cierto? Más H sigue siendo 0.10, que multiplica, ¿no es cierto?, a 0.1, raíz, ¿no es cierto? Aquí era Y a la M, y en este caso es 1, ¿no? Entonces, Y1 es 4.18,
más 0.4 por x, ¿no es cierto? Aquí era x a la 0, recuerden. Antes metí este 2, ahora x1, ¿no es cierto? Es 2.10. Todo esto al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Luego voy a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Con n igual a 3. Y voy a ir, ¿no es cierto? Incrementando x de 10 en 10. ¿Sí? ¿Se entiende esto, chicos? Esto que hice, ¿no es cierto? Esto es otro momento. Para que no se confunden, voy a hacer una rayita aquí. ¿Ya? Voy a ir haciendo, ¿no es cierto? Momento por momento. Haciendo variar n en n hasta llegar a x, ¿no es cierto? 2.5, porque el ejercicio me decía que y, entre paréntesis, 2.5, ¿cuánto me da? Me aproxima ese valor. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esto, chicos? Si hacen esto en la calculadora, ¿cuánto les daría? 418 más 0.10 por 0.1 raíz de 418 más 0.4. 4,37. 437, ¿no es cierto? Entonces Y2, voy a anotarlo aquí, Y2 es igual a 4.37, ¿no es cierto? Es decir, cuando X es 2.10, ¿no es cierto? Con un valor de H de 0.10, Y vale, ¿no es cierto? 4.37. ¿Ok? Pero recuerden que aún estoy en 2.10, tengo que llegar a 2.5, tengo que ir aumentando esto, ¿no es cierto? Con esta ecuación. Entonces, ¿se entiende esto, no? Voy a borrar para continuar con el Y3, ¿no es cierto? Y con todo el proceso, porque nos falta aún hasta llegar a 2.5. Entonces, voy a borrar esto. Ahorita me tocaría sacar el Y3. Ir viendo, ¿no es cierto? Cuánto me queda en Y, para ir haciendo aproximaciones. Entonces, ¿cierto? Ahora ya tuve, ¿no es cierto? El valor de X1. Voy a reemplazarle nomás acá. 437. Entonces, ¿no es cierto? A ver, mejor voy a borrar todo esto para ir anotando dato por dato. Ya, entonces ahora, ¿no es cierto? Voy a seguir sacando los datos acá arribita para ir metiéndolo luego a la ecuación para que sea más fácil. H, ¿no es cierto? Va a seguir siendo 0.10. Punto y coma. El siguiente dato era, ¿no es cierto? En este caso, voy a encontrar X2, que va a ser igual a X1 más H, ¿no es cierto? Punto y coma. Y2, el Y que encontré ahora, era 4.37, ¿no? 4.37 y N en este caso ahora va a ser 2. ¿No es cierto? Primero dices N0, después N1, ahora N tiene que ser 2. Entonces, X2, en este caso sería, recuerden que X1 era igual a 2.10 más H en este caso que es 0.10. Entonces, X2, ahora el valor va a ser 2.20. ¿Ya? Entonces, nuevamente pongo la ecuación. Ahora va a ser Y en el momento 3, ¿no es cierto? Porque si N es 2, recuerden que aquí era Y, N más 1. 2 más 1 sería Y3, el valor que voy a encontrar. ¿No es cierto? Sería Y2, que lo tengo acá, 4.37. ¿No es cierto? Más 0.10, que es H, que multiplica, ¿no es cierto?, a raíz de 4.37, más 0.4, que multiplica a, ¿no es cierto?, X2, en este caso serían, ¿no es cierto?, XN, recuerden que era XN, es en este caso, la N es 2, entonces aquí te meto X2, ¿no? Entonces sería por 2.20 elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me quedaría este valor de Y3? Si resuelvo todo esto, 437,010.
Si hacen en la calculadora. Disculpe una pregunta. Y ahí en el radical, ¿no era 0.10 raíz cuadrada de 4.37? Sí, sí, me equivoqué. Buen off. Gracias. ¿Quién fue? Adrián, ¿qué fue? Sí, aquí falta un 0.10, ¿no? Sí. Sí, y el resultado es dicen 4,58. Ya. Perdón. Sí, bueno, aquí me faltó, ¿no es cierto? 0.10 por 0.10, ¿no es cierto? Raíz de 4.37, ¿verdad? Más 0.4 por 2.20, que sería el x2, ¿no es cierto? 2.20 al cuadrado. Ya, entonces, y3 me dijeron que era igual a 4.59 más o menos, ¿no? 58, 59, ya, haciendo, redondeando, trabajando dos decimales, ¿no? Pongámosle 4.59 para redondear. ¿Ya? Entonces, pero aún no llego, ¿no es cierto? Lo que recuerden que el enunciado del ejercicio me decía que tengo que llegar a y 2.5, ¿no? O sea, x tengo que aproximarme hasta que x sea 2.5, ¿no? Y encontrar el valor de y. Entonces acá no sé cuánto será, ¿no? Me dio un valor inicial con el que parta, pero me dijo que llegue hasta x 2.5 y encuentre el valor de y, ¿sí? Entonces justamente es lo que estamos haciendo. Entonces tengo que ir incrementando, ¿no es cierto?, hasta que esto llegue a 2.50, ¿ya? Entonces, bueno, acá voy a meter los datos directamente para no ir borrando, ¿no es cierto? Ahora tendría yo x, ¿no es cierto?, 3. Ahora tendría x, ¿no es cierto?, x3 es igual a x2 más h. Entonces, x2 era, en este caso, 2.20, ¿no es cierto? El siguiente, ¿no es cierto? 2.20, entonces x3 sería 2.30. ¿Ya? Entonces voy a meter nuevamente los datos en cambio para encontrar x4, ¿no? Entonces x4 sería, a ver, pero x3, y3 será, aquí sería, ¿no es cierto? Y3 ahora sería igual a 4.59. ¿Cierto? Y n sería en este caso vuelta ya 3. Voy aumentando, ¿no es cierto? Hice n0, n1, n2, ahorita me toca n3, ¿no es cierto? Como es una ecuación recursiva, n más 1, si n es 3, ¿no es cierto? Ahora voy a encontrar el valor de y4. Entonces, no voy a borrar esto para solo ir cambiar valores e ir haciendo rápido, ¿ya? Entonces, en este caso ya voy a tener que y3, ¿no es cierto?, es igual a 4.59 más 0.10, esto está bien, tendría que borrar esto, ¿no es cierto? 4.59 más 0.4 más 2.30 sería aquí, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto me quedaría? El valor de y4. 4,82. Ya, 4.82, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, ya, ahora voy a continuar con el otro valor. Ustedes lo hacen, ¿no es cierto?, entero más abajito. Porque aquí por términos de espacio, yo lo voy poniendo, ¿no es cierto?, en la misma ecuación. Simplemente voy variando, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a tener que y4 es 4.82, ¿no es cierto? Y voy a encontrar el valor ahora de y de x4, que es igual a x3, ¿no es cierto? X3 es 2.30 más 0.10, entonces x4 es 2.40. Ya ven, ya mismo nos falta solo un paso para llegar a 2.50. ¿Ok? Entonces, y, ¿no es cierto? N sería en este caso ya 4, ¿no? La siguiente ecuación recursiva que viene. Entonces aquí sería y5, ¿no? Y5 y acá sería el valor de y4, 4.82. Sí, sí, chicos, sí, sí se va entendiendo, ¿no? Lo que voy sacando ecuación por ecuación. O sea, haciéndole variar esto y tomando, ¿no es cierto?, los valores.
¿Sí? Sí, Lice. Ya. Entonces, ahora, a ver, Y5 tengo que Y4 es 0.82, 0.10, 0.10, ¿no es cierto? Aquí va 4,82 más 0.4 más X, aquí sería XN, ¿no es cierto? X4, 240. ¿Ya? Entonces, este valor de Y5, ¿ahora cuánto les queda? 5,07. Ya, genial. 5,07, ¿no? Ya, entonces nuevamente voy a cambiar los valores. O sea, se suponía que yo tendría que borrar, nuevamente sacar datos, plantear la ecuación, pero para ahorrarnos el trabajo, ¿no es cierto? En la misma, acá le voy cambiando. Entonces acá sería Y5 ahora. Y5 igual a 5, a 5,07, ¿no es cierto? N sería igual a 5 en este caso. Ahora voy a encontrar X5, ¿no? Sería X4 más H, entonces X, aquí sería 240 más 10. X5 sería, ¿no es cierto? X5 sería 240 más 10, 2.50. ¿Sí? Entonces, voy a reemplazar, ¿no es cierto? Aquí sería ya X, a ver, sería Y6, ¿no? Esto es N más 1, si N es 5, Y sería 6, ¿verdad? Entonces, Y5, iría el valor de Y5, ¿no es cierto? 5.07 más 0.10 más 10 más 5.07 más 0.4 y acá es 2.50. Ya, entonces ahora ya llegué, ¿no es cierto?, a X 2.5, lo que me pedía el ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿acá cuánto les queda en Y6? 5,74. 5. A ver. Y5. Déjenme ver. Entonces, 2.40. 5.07. A ver, déjenme ver. Que 240. 250. 240. Ya, creo que aquí no tenemos que resolver más. Déjenme ver. A ver, sería cuando X vale 2.0. A ver, llegué hasta 2.40, ¿no es cierto? Le hice variar. Y 6 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6, 250. Déjenme ver, parece que me salté un paso. 10, 20, 30, 40. 5.07. Déjenme ver el slide, acá tenía los valores. Parece que me salté un valor. ¿Verdad? 210. No, a ver, creo que ya llegué al valor de 2.5. A ver, ayúdenme a revisar. En este caso, ¿no es cierto? Tendría cuando cuando H 0.10, X 2.5. Y ya encontré Y5, ¿no es cierto? Que es 5.07. No, pues ahí estaría encontrando, pues ya no necesito hacer otra ecuación. Porque cuando X es 2.05, Y5, ¿no es cierto? Es 5.07. A ver, Y6, porque aquí si saco tendría otro valor. Ya, creo que hasta aquí llegué a este valor, ¿no es cierto? El valor que tuve último fue el de Y5, que es 5.07. Entonces, si yo hago una tablita, justamente vamos a hacer una tablita.
para no confundirnos con los valores. Entonces, voy a hacer la tablita aquí sí. Entonces, ¿no es cierto? Tenía XN, fue aumentando de 10 en 10. A ver. A ver, perdón. Voy a hacerlo más acá arribita con azul. XN y Y, ¿no es cierto? Y1. ¿Ya? Entonces tuve primero que cuando X, ¿no es cierto? A partir del valor inicial 2.00, Y me dio igual a 4, ¿cierto? Cuando N era igual a 0, ¿cierto? Entonces le voy a poner aquí, N igual a 0. Después lo hice valer a este 2.10 y la respuesta aquí fue, cuando valía 2.10 fue 4.18, ¿no? 4,18. Entonces esto era cuando N es igual a 1. Luego lo hice con esta ecuación de acá, iba aumentando de 10 en 10, ¿no es cierto? 2.20, pues voy a poner 2.30, 2.40 y 2.50. ¿Ya? Entonces, cuando era 2.20, cuando X era 2.20, Y me salió que era 4.37, ¿no? Los valores que me dictaron. Sí, concordaban con lo que yo encontré. Acá era 4.59. Pero cuando X era 2.40. A ver. Esto era igual a 4.82. Cuando X es 2.50, se supone que, ¿no es cierto? Y era igual a 5.57. Va, 5.07. ¿Ya? Entonces, esos valores me fueron saliendo. 2, 2.10, 2.20, 2.30, 2.40 y 2. ¿No es cierto? Entonces esto era igual a N1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4 y N igual a 5. ¿Ya? Es 3. Entonces tenía que llegar hasta ahí porque me iban a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos hasta llegar hasta 250. ¿Ya? Ya. Ya, entonces aquí estarían los valores resumidos en esta tabla. ¿Sí se dan cuenta? Partí, ¿no es cierto?, de los momentos iniciales, ¿no es cierto?, X0 y Y0, ¿no es cierto? Y aquí llegué a X, ¿no es cierto?, X5, Y5, ¿no? X5 es igual a 250, Y5 es igual a 5.07. ¿Ya? Ustedes ven el desarrollo en sus anotaciones, deberían tener esto, ¿sí? El último valor ya no se lo reemplaza a 2 puntos porque ya llegué a un punto en donde tengo X5 y Y5, ¿no? Entonces, estos valores fueron lo que ustedes fueron sacando, ¿no es cierto? Esto fue el primer valor, el segundo 4.18, 4.37, 4.59, 4.82 y es el último que me dictaron, 4.07, que es, ¿no es cierto?, en donde XN, ¿no es cierto?, es 2.50. O sea, cuando X es 250, Y es 5.07. Recuerden que el ejercicio me pedía que me aproxime, ¿no es cierto?, a Y 2.5, ¿ya? Entonces, cuando Y, ¿no es cierto?, cuando X es 2.50, Y es igual a 5.07. O sea, aquí estaría contestando lo que me pide el ejercicio. Esto básicamente. ¿Ok? ¿Se entiende esto, chicos? Justamente si nos vamos a la tablita que sale en el libro, por ejemplo, ¿dónde están mis slides? Van a ver una tablita, ¿no es cierto?, muy parecida, claro que está a cuatro decimales,
acá, pero yo lo que la hice fue a 2 decimales nomás. Si ven 4, después, ¿no es cierto? Cuando, o sea, me refiero a ver, me refiero a esta parte de acá, ¿no es cierto? Esta es la tabla con valores, ¿no es cierto? Cuando H va a incrementar, o sea, H es 0.1, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, ¿no es cierto? Llega hasta 2.50 y fue el último valor que nosotros encontramos, 5.07. Ok. Entonces, ¿se entendió esto, chicos? Ustedes pueden pues también pegarle una chequeada a sus apuntes para que vayan viendo que eso les cuadra, les concuerda. A ver, aquí es YN. Ya, XN, YN. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? Lo que nos va a tocar hacer después es, en cambio, hacer que, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? El ejercicio me pedía primero que trabaje con H igual a 0.1, ¿no? Y después que H sea igual a 0.05. Como esto es la mitad, ¿no es cierto? Entonces son intervalos más chiquitos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el 2 va aumentando como decirles, de 5 en 5. De 2 a 2.05, a 2.10, a 2.15, a 2. Etcétera, ¿ya? Y vamos a ir obteniendo los valores de YN en cambio. ¿Ya? Y ustedes como se dan cuenta, pues como eso es la mitad, ¿no es cierto? 0.05 es la mitad de 0.10, nos va a tomar en la ecuación recursiva, ¿no es cierto? Más pasos, más n's para llegar a aproximarnos a 250. Ok, entonces, ¿se entiende esto, chicos? Método de Euler. O sea, ahorita voy a hacer esto, mañana vamos a hacer, en cambio, la aproximación con h igual a 0.05, que nos va a tomar 10 pasos hacer, ¿ya? Y vamos a tener una tabla más larga. Y luego ahí vamos a ver, hacer inferencias, ¿no? De h justamente. Es que h es más grande o h es más chico, ¿no es cierto? ¿Cómo nos aproximamos en mayor cuantía, ¿no es cierto?, a 2.5. Entonces, ¿hay alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, no hay pregunta, chicos. Aló, chicos. Sí, no, si no hay preguntas, si me dicen que no, entonces, ¿qué diría, no es cierto, este método de Euler que nos sirve para aproximarnos a los valores de Y, ¿no es cierto?, en ecuaciones recursivas. ¿Ya? Entonces, igual, chicos, ustedes en su casita, pues, pueden hacerlo un poquito así, como que paso por paso, más limpiecito, y se van a dar cuenta que todo lo que hice acá les va a coincidir. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a hacer justamente, toca hacer lo mismo, ¿no? Pero con h igual a 0.10 y aproximarnos al valor de 2.5 en x para saber el valor de y, ¿sí? Aquí nos tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos, ¿no? Comenzando desde n igual a 0, haciendo variar la ecuación, ¿no? Hasta llegar pues al valor de 2.50, que era 2.5, y ver cuánto vale y, ¿ya? Entonces, si está claro hasta ahí, chicos, entonces vamos a dejar la clase hasta acá para que no se nos haga tan pesado el tema, ¿ya?
En general, este es un tema, este es un método, como les digo, de ir tanteando, ¿sí? Ustedes tienen la ecuación, ¿no es cierto? Tienen los datos y tienen que ir metiendo los datos para ir, ¿no es cierto?, llegando a Y. Por eso es lo que el libro mismo nos dice que este método es un poco informal de obtener respuestas de valores de ecuaciones diferenciales, ¿ya? Porque, y no se lo suele utilizar mucho en cálculos serios de las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, ¿no es cierto? Es un método interesante. Nosotros siempre tenemos que ir seteando o sea, de ley tienen que darnos este H, ¿no es cierto? Y las condiciones iniciales para poder ir haciendo aproximaciones hacia Y, ¿no? O sea, el valor que queremos, cuánto nos queda en Y. Ok, entonces si no hay más preguntas hasta ahí, chicos, vamos a dejar la clase por hoy hasta acá, ¿sí? Entonces voy a parar la grabación.